Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Clase de Fundamentos de Informática de Ingeniería Naval, Gabinete de Informática 1 de Ingeniería Pesquera. Los que no quieran o estén cursando estas materias son libres de quedarse o de irse. Bueno, la última clase de lo que figura en el apunte número 1, que es todo lo relacionado al hardware. Todo lo relacionado al hardware. Nosotros vimos en diferentes etapas lo que era una computadora compuesta con un procesador que se comunicaba con la memoria, que a su vez almacenaba las cosas de manera permanente en medios de almacenamiento. Todo esto contenido adentro de un gabinete, mal llamado CPU. ¿Sí? Hoy vamos a redondear todo lo que falta hablar, porque hicimos una clase de procesador, hicimos una clase de memoria, hicimos una clase de diferentes medios de almacenamiento. Todo lo demás que hace falta tener en cuenta cuando hablamos de hardware. Vamos a tratar de hacer la clase lo más sintética y cortita posible, así nos vamos todos a descansar. Para la clase que viene arrancamos con software, para lo cual les voy a dejar un segundo apunte que se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Pero bueno, empezamos. Tanto el procesador como la memoria y muchas otras cosas están conectadas y soldadas, o a veces de una manera intercambiable, en algo que se llama mother, o mother solamente, o placa madre. Que también es un componente fundamental a la hora de determinar qué tan bien va a funcionar nuestra computadora. Generalmente las placas madres actuales vienen con muchísimas cosas integradas en su diseño y tienen la posibilidad, por medio de slots de expansión, de poder conectarle placas adicionales a cosas que de funciones adicionales. Generalmente, hoy en día, la mayoría de las placas madres no necesitan ninguna conexión externa, además del procesador, que se pone suelto aparte, o la memoria, que también tiene sus lugares donde se inserta la memoria dentro de la placa madre. Pero existe la posibilidad, lo más notorio que a veces se le puede poner a una computadora adicional a todo esto es una placa de video. Que viene con distintos estándares de conexión. Últimamente ya el último estándar es el PCI Express. Bueno, ahora voy a imprimir el término casi todo bien. Ya con estos estándares. Bueno, les borro acá total, la idea es el concepto. Y lo otro que se le puede llegar a conectar, si no tiene la placa madre o si uno tiene alguna necesidad adicional, es una placa de red. O LAN. Que puede ser que se pueda conectar por cable, o sea, una LAN convencional, o otra adicional que sea para hacer una conexión inalámbrica o Wi-Fi. Anteriormente, hoy ya no se usa tanto, porque ya casi todas lo que viene integrado en la placa madre es de suficiente calidad, pero antes se le solía poner también una placa de sonido, si uno quería mejor calidad en la reproducción de sonido. Ahora, en general, casi todo lo que es reproducción de sonido viene ya en un controlador incorporado en la placa, donde existen en lo que es sonido varios estándares, entre ellos el 5.1, o lo que es estéreo normal. Pero el 5.1 es una especie de conexión donde, cuando uno mira la conexión en la placa, en la parte de atrás de la computadora, ve
6 conectores redonditos de tipo jack. Si tenemos 6 conectores, generalmente estamos hablando de una placa 5.1. Si no tenemos 5.1, la cantidad de conectores que tenemos detrás son 3. En los 3 conectores va a ir siempre uno que va conectado a los parlantes, otro opcionalmente a una fuente de una introducción de sonido externa, como ser un amplificador o alguna otra cosa que se pueda utilizar si uno utiliza la computadora para grabar sonidos o mezclar cosas. Y otra va al micrófono. Cuando tenemos 5.1, generalmente los 6 pines son programables por software, o sea, uno puede llegar a decidir pues, qué función cumple cada uno, y a veces tienen hasta autodetección de qué cosa enchufamos ahí. Pero bueno, en general, los conectores que tiene la placa madre forman conjunto también de otro tipo de conectores que vamos a tener. Y en conjunto entramos en un concepto más general de algo que se llama entrada y salida. La entrada y salida es el procedimiento por el cual la computadora intercambia información con el exterior de la computadora, y en general, obviamente, lo que es entrada o lo que es salida se define desde el punto de vista de la computadora. O sea, que si hablamos de entrada significan cosas que entran a la computadora, y si hablamos de salida son cosas que salen de la computadora. Por ejemplo, dispositivos de entrada comunes, el teclado, el mouse, un micrófono, que son lo más normal. Dispositivos de salida comunes, el más conocido es la pantalla de la computadora, pero también los parlantes, una impresora, por ejemplo, como cosas más genéricas de lo que se le conecta a una computadora. Cada una de esas cosas externas se enchufan a la computadora por medio de conexiones que tienen generalmente en la placa madre, o en cositas que se conectan a la placa madre y que están ubicadas en otra parte del gabinete, pero que terminan conectándose a la placa madre, y que anteriormente había una inmensa variedad de posibilidades, con lo cual se complicaba un poquitito el diseño. O sea, había muchas cosas. Por ejemplo, si uno le iba a conectar una impresora, podría ser una impresora conectada con un puerto serie. El puerto serie podía ser un estándar de 9 pines o de 25 pines, o se podía utilizar un puerto paralelo que se usó durante muchísimo tiempo. Y si uno va a conectar un joystick, tiene obviamente una interfase para joystick. El monitor mismo tiene varios tipos de conexiones. Si vos vas a poner un conector RGB, que son unos conectores que tienen una forma parecida a esta, con un montón de cablecitos, de puntitos, de alambrecitos que salen acá donde se enchufan. Ahora se usan más lo que son, esto era RGB, ahora se usa más lo que es HDMI. El HDMI sigue siendo un estándar normal de conexiones de monitores. Es lo que HDMI quiere decir High Display, no me acuerdo el nombre, está en la punta, se lo dejé, pero es High Definition, es algo de interfase de monitores. Entonces, en general lo que es HDMI se empezó a utilizar a partir de televisores LED o plasma, donde se conectaban a televisores y tenían la posibilidad de conectarse como monitores adicionales a las placas de video. Y hoy placas de video uno puede ponerle varias y tener varios monitores conectados en la computadora al mismo tiempo. Pero bueno, todo el resto de los conectores que tenemos en la computadora actualmente se han ido unificando, lo que es todo lo que ha sido puerto paralelo, serie que les mencioné, a un puerto que se denomina USB. USB es Universal Serial Bus, o sea, bus es algo por el cual circulan cosas. Serial es porque las conexiones van una tras de otra. Les voy a explicar un poquito de la diferencia entre lo que es serie y paralelo. Universal es porque se hizo una sola cosa para todos, y esto de ser universal no es tanto, porque dentro de este formato tenemos como 20 variantes distintas de conectores que siguen la norma, pero que tienen distintas maneras de conectarse. Por ejemplo, los teléfonos celulares que tienen ustedes, el cosito que tienen chiquitito donde ponen el cargador, es un conector de tipo USB de distintos estándares. O sea, en general son mini USB.
los que tienen los teléfonos más viejos tienen un conector que es mini USB, no es reversible. Los USB últimos que han salido ahora son los que llaman USB-C, que es un conector que tiene la ventaja de que uno lo puede poner de cualquiera de los dos lados y funciona igual, y es el estándar al cual está apuntando la mayoría de las tecnologías actuales. Pero dentro también de la norma tenemos lo que son las normas 2.0 y 3.0 que hoy en día están coexistiendo. O sea, por ahí podemos llegar a tener alguna placa madre que tiene algunos puertos USB 2.0 y otros 3.0, pero siempre hay que, si es posible comprar una computadora nueva, hay que asegurarse de que sigan por lo menos esta versión estándar de los puertos, porque esto significa básicamente mayor velocidad de transmisión de información. Entonces, si nosotros vamos a tener algo nuevo, hoy en día, ¿qué cosas se pueden conectar? Generalmente una impresora uno la va a conectar con un puerto USB, pero también le podemos conectar medios de almacenamiento, como discos externos, etc. Y entonces, en ese caso, la velocidad de transmisión juega un papel muy importante en el momento de decidir qué puerto vamos a utilizar. Cuando compramos una notebook, en un puerto USB muchas veces vamos a utilizar, conectarle un mouse externo o un mouse inalámbrico. Cuando tenemos el receptor del mouse inalámbrico se conecta a un puerto USB. A veces, en algunos casos, se puede utilizar para una placa de red externa también, y montones de cosas donde enseguida nos damos cuenta de que la cantidad de conectores que tiene la computadora nos queda cortas. Nos quedamos chicos, el número es muy bajo. Entonces siempre conviene por lo menos tener 4 libres en los que son los puertos USB, porque le vamos a conectar siempre algo. Y entonces si tenemos posibilidad, por ejemplo, es una muy buena práctica en una notebook conectarle un teclado externo y un mouse externo para no romper el teclado que viene de fábrica en la notebook, porque si se rompe eso es muy difícil de arreglar, y a veces es tan caro casi como el 50% del precio de la computadora en sí misma, con lo cual a veces no tiene sentido llevar a arreglar un teclado de una notebook, donde corres el riesgo de que se termine rompiendo otra cosa. Y básicamente la solución más práctica cuando se te rompe el teclado de la notebook es conectar un teclado externo a través de un puerto USB. Y entonces, si a veces lo tenemos ocupado por el teclado y queremos conectarle algún pendrive o algún otro disco externo para poder hacer un intercambio de información, nos damos cuenta de que los tenemos a todos ocupados, y entonces tenemos que empezar a desconectar cosas para poder conectar otras, y se suele hacer bastante impráctico el uso de la computadora. Pero bueno, la entrada-salida, la mayoría de las cosas se usan por puertos USB. También vamos a tener un puerto HDMI generalmente para lo que es la conexión. Y bueno, y los puertos USB-C son los puertos que más tienen la tendencia actual en todo lo que viene nuevo, tanto en celulares como en tablets, como todo lo que es, incluso en las mismas notebooks también vienen con puertos de este tipo. En el apunte les dejé algunos tipos de fichas como para que ustedes vean cómo son los conectores que tenemos. Pero bueno, dejamos el lado de entrada y salida. Esto es fácil de que ustedes lo investiguen por su cuenta o aumenten sus conocimientos investigando en la red. Tampoco hay tanta ciencia ahí al respecto. Placa de video, la hablamos un poquitito también las clases pasadas cuando hablamos de lo que era memoria y placa y procesadores adicionales, cuando vimos la parte de lo que era la GPU. Generalmente conviene poner una placa de video externa, adicional a lo que es el procesador, si uno se va a dedicar más que nada a jugar con la computadora. Para el uso normal de la computadora no vale la pena gastar plata en una placa de video adicional. Pero bueno, estas son las cosas más normales, adicionales que vamos a tener en la computadora. Pero hay otra cosa que sí les quiero hacer hincapié y dejarle bien claro que es algo que tenemos que prestar atención cuando vamos a ver o armar nuestra propia computadora o comprar una computadora nueva, sobre todo una computadora de escritorio, que es lo que es la fuente de alimentación.
generalmente se la conoce como fuente. La fuente viene en el gabinete, generalmente incorporada, es una caja más o menos de este tamaño, ¿sí? Donde tiene, la reconoce rápidamente porque tiene por lo menos un ventiladorcito que siempre se enciende cuando se conecta, y tiene un conector externo que se enchufa al voltaje de donde uno va a enchufar la computadora, al enchufe nomás de 220 voltios, y un montón de cables que salen para el otro lado, que son los que vamos a conectar a distintas cosas que hay en la computadora. O sea, la fuente se va a encargar de alimentar la placa madre con todo lo que esté conectado en la placa madre, procesador, memoria, todos los controladores que hagan falta. Va a tener un conector adicional que necesita para la placa de video, porque las placas de video actuales consumen mucha potencia y por eso requieren un conector extra donde se va a conectar directamente desde la fuente, sin pasar por el mother, porque consume mucho. Vamos a conectar todo tipo de discos, lectoras de CDs o de Blu-ray, o grabadoras de CD y de Blu-ray, que todavía consumen más. Y en general esto es todo lo que conectamos internamente, o sea, lo vamos a conectar a la placa madre, al video y a los discos, donde acá es donde hay mayor cantidad de tipos de conectores. Y todos estos conectores o todos estos funcionamientos internamente utilizan corriente continua. Se le conoce como CC, donde van voltajes. Lo normal, el voltaje más alto son 12 voltios que usan generalmente los discos. O sea, todo lo que sea algo mecánico, la mayoría de las cosas utilizan voltajes más chicos. Lo otro voltaje alto es de 5 voltios, los procesadores y todo lo demás están usando voltajes muchísimo más bajos todavía, de orden de los 3.3 o 1.8 voltios, de acuerdo a los estándares actuales. De acuerdo, hay montones de voltajes. Todos estos voltajes tienen que tener mucha precisión y calidad de voltaje. O sea, no puede ser un voltaje inestable, o sea, que ande entre 3,3, 3,4, 3,1, 3,2. O sea, eso no es bueno para los profesores, requieren que el voltaje tenga una estabilidad importante. Y de acuerdo a lo que tengamos, el tipo de cosas también va a depender del consumo que va a tener, porque generalmente cuando bajamos el voltaje también bajamos la potencia. Ustedes lo que es electrotecnia lo van a ver recién en segundo año. Nosotros vamos a ver un poco de potencia cuando veamos algo de física. La potencia se mide en watts. Un watt es lo mismo que un volt por un ampere. Un volt es una unidad de tensión, el ampere es la unidad de corriente de la cantidad de electricidad que pasa por medio adentro de un cable. La multiplicación entre las dos cosas da la cantidad de potencia. Y la potencia a lo largo del tiempo, tenemos lo que es energía. Entonces, si nosotros multiplicamos una potencia por el tiempo, un watt por tiempo, la unidad de energía es el joule, o lo que nos cobran en la factura de electricidad, lo que nos medimos en kilowatt hora. En watt hora tenemos una unidad de potencia que es en kilowatt, y una unidad de tiempo que es cuánto tiempo estuvimos utilizando la potencia, por tanto cuánta energía consumimos, y esto es lo que nos viene en la factura de luz. Pero la potencia da una idea de qué tan rápido consumimos esa energía, y en función de eso es lo que nosotros tenemos que dimensionar cuando vayamos a decidir cómo tiene que ser de potente nuestra fuente. O sea, cuando nosotros hablamos de la fuente que tiene que tener potencia, la potencia la vamos a medir en watts, que va a ser mayor de acuerdo al consumo que tengan distintas cosas que vayamos conectando a la computadora. O sea, si nosotros le conectamos un procesador más una placa de video buena, más 2 o 3 discos, vamos a necesitar por lo menos que nuestra fuente tenga mínimo 650 watts, que son lo que andan actualmente, y si le podemos poner fuentes más potentes, de 800 watts por ejemplo, nos aseguramos que la alimentación se banque cualquier cambio que le hagamos a futuro. O sea, si el día de mañana queremos poner otro disco adicional o un disco rígido más grande, o no teníamos placa de video y le queremos poner una placa de video, por ahí la podemos hacer sobreexigir a la fuente y quemarla. ¿Sí? Entonces conviene que la fuente esté dimensionada de antemano y bien dimensionada, y que la potencia que dice que tiene esté verificada de que realmente nos
está dando esa potencia, y no una fuente de mala calidad, que generalmente son las que vienen en los gabinetes genéricos. O sea, si nosotros vamos a armar la computadora nosotros y decidimos comprar un gabinete y una motherboard y un procesador y nos animamos a enchufar todas las cosas juntas, porque no es tan difícil tampoco hacerlo, en general el gabinete viene con una fuente que es descartable. O sea, anda si la computadora no la exigimos demasiado, pero en el momento en que empezamos a poner un poquito más de cosas de calidad, vamos a necesitar que la fuente se la banque, y por eso conviene comprar una fuente de calidad de una manera separada aparte. O sea, que la pongamos en el gabinete que vayamos a comprar y que sea certificada de que tenga buena calidad. La fuente, les explico un poquito cómo trabaja. Para que ustedes tengan una idea. O sea, nosotros vamos a enchufar la fuente a los 220 voltios. Esto es lo que nosotros donde tenemos acá el cable donde enchufamos a la pared. Entonces, los 220 voltios vienen a la fuente, de acuerdo a algunas fuentes, obviamente vienen con la posibilidad de, si vivimos en Estados Unidos o en otros países que tienen otro voltaje, por ejemplo en Estados Unidos usan 110 voltios, tienen la posibilidad de elegir el voltaje de entrada, con lo cual hay que tener mucho cuidado de no tocar el interruptor externo, porque a veces sin darnos cuenta, cuando estamos limpiando, movemos el switch que tiene externo de la fuente y la pasamos de 220 a 110, y cuando la enchufamos a 220 la quemamos. Así que eso tenemos que tener mucho cuidado cuando la conectamos a la fuente. Pero bueno, viene el voltaje, esta corriente que viene de afuera es una corriente de tipo alterna. La corriente alterna, pero no vamos a entrar en demasiados detalles técnicos, esto lo van a ver ustedes en segundo año, así que lo dejamos acá. Lo que sí sabemos, les voy a decir, es que para poder bajar el voltaje, o sea, hacer una transformación de voltaje, que es el primer paso que tenemos que tener acá. Esto es un transformador. El transformador convierte el voltaje a otro voltaje distinto, ¿sí? Entonces nosotros podemos elegir el voltaje para poder, si tenemos voltajes más altos, como son las líneas de medios de alta tensión que vemos en las calles, en las rutas, que tienen esas torres gigantes que tienen forma de varios alambres entrecruzados, y cruzan la ruta y viajan por el campo. Esas líneas tienen voltajes muy altos, las más altas de todas tienen 500.000 voltios, como para que ustedes se hagan una idea, donde la idea de tener voltajes más altos, como lo que estamos transmitiendo, es potencia, y la potencia es igual al voltaje por la corriente. Al aumentar el voltaje, bajamos la corriente, ¿sí? Y al bajar la corriente, la ventaja que tiene es que los tamaños de los cables que tenemos que dimensionar para que viaje la corriente pueden ser más chicos. En general, por una cuestión de dimensionamiento, las unidades de corriente se miden en amperes, que es una cantidad de cargas por segundo que pasan por el cable en sí mismo, y cuando tenemos una corriente en un cable, la cantidad de corriente que puede pasar son 7 amperes por milímetro cuadrado. ¿Sí? Esto es lo máximo que puede pasar de corriente en un cable. O sea, si tenemos un cable grueso, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, lo que nosotros instalamos en nuestra casa, que suele tener 4 milímetros cuadrados, o lo que instalamos cuando hacemos una instalación eléctrica domiciliaria, y los cables normales que tienen un milímetro cuadrado, si tenemos 7 amperes en un milímetro cuadrado y lo multiplicamos por 220 voltios, quiere decir que lo máximo que podemos llegar a consumir en ese cable son 1500 watts. O sea, tengan mucho cuidado cuando uno no tiene noción de lo que hace en su casa, de no poner triples y triples y triples y conectar la juguera, el cargador del celular, la plancha y montones de cosas, porque llega un punto en el cual la cantidad de corriente que estamos exigiendo que pase por un cable, estamos sobrepasándola, y eso es como una resistencia. O sea, imagínense esto para que tengan una idea, que son electrones que viajan por el cable y que tienen que pasar todos juntos por un tubo. Entonces esos electrones que intentan pasar por el tubo, cuando tenemos más corriente, mayor cantidad de electrones que van a pasar todos por el mismo lugarcito, donde si le pedimos mucha corriente, los electrones se van a chocar mucho entre sí, de una manera muy burda explicada,
y eso significa que se va a calentar todo, porque al chocar se empieza a generar temperatura. Eso puede provocar que se queme todo, o sea, que se queme la instalación eléctrica de la casa, que salten las térmicas, que se queme el cable, que se provoque un incendio o que la potencia que termine, la cantidad de corriente que termina pasando es menor de la que realmente necesitamos, y entonces, si ustedes notan, si ustedes por ahí prenden una estufa a cuarzo o alguna cosa, se van a dar cuenta que a veces, por ejemplo, baja la intensidad de la luz de una lamparita de la casa o cosas así, es porque estamos sobreexigiendo la cantidad de corriente que pasa por los cables que tenemos instalados. Entonces, para evitar esa cuestión es que o subimos el voltaje para que necesitemos menos cantidad de corriente, bueno, o usamos menos potencia en general, ¿no? Pero todo tiene que estar dimensionado de acuerdo a la cantidad de corriente que va a pasar, que es la intensidad, para ver el tamaño del cablecito que vamos a tener adentro. Entonces, si nosotros vamos a hacer una transformación, necesitamos que esa transformación se haga por una cuestión técnica que no vamos a explicar ahora, que se haga en corriente alterna, donde de acá vamos a hacerlo con un ejemplo típico, vamos a suponer que de acá saquemos 5 voltios, para lo que vamos a necesitar para trabajar en alguna cuestión interna de la placa madre. Entonces, acá no sacamos 5 voltios, sino que sacamos un poquitito más. Sacamos, por ejemplo, 5,5 voltios. ¿Sí? Este lado de la transformación es corriente alterna, del otro lado de la transformación también tenemos corriente alterna, o sea que estos 5 voltios van a estar trabajando de una manera alterna, quiere decir que la corriente va y viene, va y viene, va y viene, va y viene por el cable. Una onda que suele ser sinusoidal, o sea que tiene la función de un seno. Esto es una función trigonométrica. Entonces la corriente tiene esta forma que está acá. Esta corriente no sirve para lo que es ninguna alimentación de electrónica. Lo primero que tenemos que hacer es rectificarla a la corriente para que la corriente vaya siempre para el mismo lado. O sea, cuando tenemos una corriente continua, la corriente va de un lado a otro. Cuando tenemos una corriente alterna, la corriente va y viene. ¿Sí? Entonces son la forma en la cual funciona. Entonces, para poder rectificarla, lo primero que se hace en el funcionamiento de una transformación es lo que se pone a establecer lo que se llama un puente de diodos, donde básicamente esto funciona de una manera muy burda, pero la corriente cuando va, el diodo es un elemento electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido, o sea que lo que va para un lado pasa, y lo que va para el otro lado no pasa, se bloquea. Entonces, cuando yo tengo esto acá, lo que va para un lado va a pasar por acá, y cuando intenta volver, no pasa. Entonces, por este lado solamente viene lo que va por un lado de la onda, y por el otro lado, cuando está intentando ir para acá, por este lado no pasa. Entonces, cuando la onda va para el otro lado, pasa por el otro puente y no pasa por acá. Entonces, como consecuencia, lo que antes teníamos una salida de este estilo, de este lado tenemos una salida que pasa por uno de los diodos, que pasa por el otro de los diodos, que pasa por el otro de los diodos, y así se va rectificando. Entonces, esto es 0, acá tenemos todo positivo, y acá tenemos positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, acá es como que las pancitas que están de este lado las dimos vuelta. ¿Sí? Esto es el primer paso que se hace en la rectificación de la corriente. Entonces se pone un puente de diodos y tenemos una corriente donde hace 2 saltitos. Esta corriente sigue siendo una mierda, básicamente. O sea, no nos sirve para un componente electrónico. Para que haya un componente electrónico necesitamos que la corriente sea toda así derechita, siempre 5 voltios. En este caso tenemos una corriente que pasa por 6 y pico, va hasta 0, vuelve a 6 y pico, va hasta 0, vuelve a 6 y pico, y así, donde tenemos acá la corriente que estamos dejando pasar. Entonces esto que está acá todavía no nos sirve. Para que esto se mejore, a la salida del rectificador se pone un capacitor. Un capacitor es un elemento electrónico que acumula corriente cuando se le da alimentación y cuando no tiene alimentación la libera a la corriente. Con lo cual, cuando estamos en el proceso de paso de corriente para acá, se carga el capacitor y cuando estamos en esta parte de acá, pasado ya determinado momento, el capacitor nos devuelve lo que acumuló. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Como el capacitor en este momento está cargado, acá se empieza a descargarse, el capacitor devuelve parte y entonces todo lo que nos devuelve el capacitor en cierta forma nos alimenta un poquito, entonces nos permite que la corriente no llegue a 0, va a tener saltitos, pero van a estar atenuados gracias a la presencia de un capacitor. Todavía esto sigue siendo una porquería, porque tiene inestabilidad, o sea, no va siempre al mismo valor, sino que pasa por saltitos. Entonces, para poder llegar
moda continua, que es lo que necesitamos que tenga, lo que vamos a utilizar la corriente, se pone todavía otro componente al final que se denomina diodo Zener, o Zener directamente. El diodo Zener es un diodo que se lo hace funcionar al revés. Habíamos visto que el diodo dejaba pasar corriente en un lado y no dejaba pasar del otro lado. Al diodo Zener lo ponemos al revés, porque normalmente dejaría pasar corriente para acá, pero nosotros tratamos de forzar que la corriente pase por el otro lado. Estos diodos tienen un diseño especial que tienen una barrera donde si nosotros pasamos una barrera, rompemos, se rompe, es una forma de decir, pero rompemos la resistencia, donde si pasamos ese límite especial, pasa la corriente. Si estamos por debajo de eso, no pasa nada, o sea, funciona como un diodo. Pero cuando rompemos eso, lo que pasa, lo que logra atravesar el diodo, pasa de una manera completamente uniforme. O sea, si nosotros logramos pasar esa resistencia, pasa siempre al mismo voltaje. Entonces esto acá lo que hace es como que le pusimos un recorte. Entonces todo lo que está por acá arriba está rompiendo la resistencia del diodo y termina pasando, con lo cual esto hace que la corriente termine siendo de una manera más o menos uniforme. Esto más un montón de otros circuitos que yo no les mencioné, porque obviamente todo esto es una forma muy simplificada, como para que ustedes se hagan idea de la complejidad que tiene pasar de los 220 voltios a los cuales enchufamos nuestra computadora a las diferentes tensiones, que todo este proceso está repetido para todos los voltajes individuales que necesita cada una de las cosas que enchufamos en la computadora, hasta llegar al voltaje que tenemos, o sea, transformación, rectificación, una atenuación de rectificación, más un Zener, etc. Todo un montón de procesos que hace falta para que la corriente sea estable y pueda llegar a alimentar con calidad a los dispositivos electrónicos, a los componentes que vayamos a utilizar en la computadora. ¿Qué significa todo esto? Todo esto, obviamente, para que funcione bien, tiene que ser una fuente de calidad, porque las fuentes de calidad, aparte, tienen un montón de otros circuitos de protección, fusibles, un montón de cosas que hacen que cualquier pequeño inconveniente de alguna manera se compense. Que cuando nosotros ponemos una fuente, las fuentes suelen ser tan buenas. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que tuve, como para que ustedes se hagan una idea. Cuando hace mucho tiempo yo me dedicaba a armar computadoras y arreglar computadoras de gente, tenía un cliente que tenía una computadora que de golpe se le quedaba congelada la pantalla y no se sabía, era como que la computadora se congelaba, no funcionaba nada, el tipo dejaba y al rato la computadora como que revivía y podía seguir haciendo cosas, después se congelaba y se quedaba cosas. Un problema rarísimo que no entendía qué estaba pasando. Entonces yo me llevé la computadora a mi casa, la enchufo, la pongo, la computadora andaba a 10 puntos, la probé, la tenía andando todo el día, la prendía, la apagaba, la dejaba días seguidos funcionando, nunca tenía un problema. Bueno, mirá, la verdad que no sé qué pasa acá, se la llevaba de vuelta al cliente, la ponía a funcionar el cliente, al ratito me llamaba por teléfono de vuelta que tenía de vuelta el mismo problema. Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo la llevaba a mi casa, la computadora, y andaba bien, y cuando la computadora la ponía en lo del cliente, andaba así raro, o sea, un problema rarísimo. Investigando un poquito, porque obviamente el problema estaba del lado del cliente, me di cuenta después que el cliente tenía puesto un estabilizador de corriente en la computadora. Vamos a hablar de los estabilizadores de corriente. En esa época, los estabilizadores venían con dos voltajes posibles, que tenían algunas salidas de 220 voltios y otras en 110, porque era muy común que, por ejemplo, las impresoras que se utilizaban en esa época vinieran a 110 voltios. Y entonces era muy común, pues iban para andar buscando transformadores, etc. Uno compraba un estabilizador, enchufaba la computadora y el monitor a 220 y dejaba una salida de 110 donde enchufaba la impresora, era algo común. Pero además, en esa época, venían algunos monitores que tenían la posibilidad de que detectaban internamente el voltaje, o sea, si vos lo podías enchufar cualquiera de las dos cosas, a 220 o a 110, el monitor detectaba si era de 110 o 220 y se acomodaba solo internamente y funcionaba. Entonces la empleada de limpieza del cliente venía, bueno, limpiaba, desenchufaba toda la computadora, limpiaba y enchufaba donde entraba, o sea, metía todo así nomás, no entendía nada y metía los cables donde iban. ¿Qué pasaba? Como el monitor daba lo mismo, funcionando a 220 que a 110, cuando lo desenchufaba, después lo enchufó al revés y el monitor lo enchufó
a un cable de 220 y a la computadora la enchufo a un cable de 110 voltios. ¿Sí? Una fuente que estaba configurada para funcionar a 220 voltios fue enchufada por la empleada de limpieza a 110. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora con la fuente? Funcionó casi perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaba muy por debajo, las tensiones no llegaban y era como que le cortaba la alimentación al procesador y entonces el procesador dejaba de trabajar. Pero quedaba todo andando, por ahí andaba en algún momento, andaba en vez de 110, andaba en 115 y entonces tenía suficiente tensión y empezaba a funcionar la computadora de vuelta. Entonces, en ese proceso de estar entre los 110 y los 115, la computadora se congelaba, pero no se quemó nada. O sea, la computadora seguía funcionando bien, no se quemó la fuente, no se quemó el procesador, no se quemó nada. O sea, todo gracias al funcionamiento interno que tenía la computadora, la fuente era capaz de no solamente bancarse un bajón de tensión, sino que además el bajón de tensión era a la mitad durante todo el tiempo. Eso para que ustedes tengan una idea de cómo se bancan las fuentes diferentes problemas o inconvenientes en la alimentación externa, que es algo que tenemos que cuidar. Porque nosotros, lo que les describí recién, tenemos la fuente, tenemos acá adentro la mother y todo lo demás, y acá viene vamos a poner idea, que nos da la electricidad a nuestra fuente. Todo esto es el proceso que yo les describí, que alimenta, acá vienen 220 voltios y acá vamos a poner 5, 12 voltios, etcétera, todos los voltajes que vienen para poder alimentar a la placa madre. El verdadero problema es qué pasa, o sea, nosotros hablamos desde acá para allá. Una buena fuente me asegura que lo que llega a la placa madre, si desde acá vienen 220 voltios, la computadora va a funcionar bárbaro. Pero ¿qué pasa desde acá para acá? ¿Sí? Si nosotros enchufamos esto, en vez de a 220, tenemos una tensión bastante fea, por ejemplo, vivimos en la vecindad de una fábrica, las fábricas suelen tener motores muy poderosos que cuando los encienden bajan la tensión de todas las casas que viven cerca, entonces se nota que hay un bajón de tensión importante en nuestro barrio porque estamos justo al lado de la fábrica y entonces esto de golpe podemos tener por un ratito 180 voltios. ¿Sí? Y después vuelve, o sea, cuando el motor entra en funcionamiento volvemos a tener los 220. O algún problema externo, a veces estamos muy cerca de un transformador local y entonces el transformador generalmente son dimensionados para que alimentar varias manzanas y entonces los que están cerquita, en vez de recibir 220 voltios, a lo mejor reciben 240. ¿Sí? Porque como a medida que eso va viajando, va a ir teniendo pérdidas a lo largo del viaje para que poder asegurarnos que le damos 220 a los últimos de la cuadra y en los primeros tienen 240, con lo cual vamos a tener una tensión más alta que lo que tenemos normalmente. Entonces podemos tener que acá tengamos alimentación de calidad. Y lo primero que te va a decir un vendedor de computadoras es: tenés que poner un estabilizador. El estabilizador, ya les digo, caca, ¿sí? No, nunca, jamás en sus vidas gasten plata, no pongan un estabilizador a la computadora. No, nada, no se les ocurra, caca el estabilizador. Si alguien les quiere vender un estabilizador, díganle: no, la verdad, para otro momento, lo voy a pensar, pero no lo compren. No compren un estabilizador para la computadora. El estabilizador, en teoría, a estas variaciones de tensión de 240, 220, 180, las estabiliza y las devuelve, te asegura que acá haya 220 siempre. Lo cual uno dice: ¿por qué eso es malo? El problema es que no hace solamente eso el estabilizador. Si el voltaje baja por debajo de los 170 o sube por arriba de los 150, considera que la alimentación es mala y para evitar que la fuente pobrecita se queme, corta la corriente. ¿Sí? Entonces, corta la corriente para proteger la fuente. Recién les di un ejemplo de cómo la fuente se bancaba que hasta funcionara a 110 voltios durante días enteros sin que les pase nada. ¿Sí? Y además todo el problema, el funcionamiento que tiene internamente para conseguir estos voltajes acá, que están recontra estabilizados, donde obviamente no dependen de que haya exactamente 220, sino que tienen un rango de funcionamiento que llegan a alimentar bien lo que pasa de este lado. Por lo tanto, todas estas variaciones de las cuales el estabilizador nos protege,
¿Sí? ¿Qué pasa? En realidad están violando un principio que es muy importante en lo que es un funcionamiento de la computadora, que es que la información que tiene la computadora es mucho más valiosa que la computadora. ¿Sí? La computadora vale tanta plata. ¿Sí? La información que tenemos nosotros adentro, que son nuestros trabajos, vale mucha más plata que eso. Tanta más plata que ni siquiera le podemos poner un número de cuánto vale. Porque no la podemos poner a comprar si la perdemos. ¿Sí? Entonces, la computadora, si llegáramos a tener la mala suerte de que por culpa de algún problema de poner una fuente de mala calidad se quemó la fuente porque teníamos una fuente mala, ¿sí? ¿Qué pasó? Lo único que pasó es que se quemó la fuente y la computadora dejó de funcionar. Y yo lo que tengo que hacer es comprar otra fuente y sigo viendo con la computadora cómo funciona. Eso en el caso de que tenga mala suerte. ¿Sí? Si yo tengo una buena fuente, al margen de que lo más probable es que no pase esto, lo que yo tengo que asegurarme no es que la electricidad le llegue perfectamente bien, sino que le llegue siempre electricidad. No que me la corte a la luz cuando, por las dudas, pasamos de 170, estamos no, mejor te corto por las dudas. Sino de algo que me dé alimentación todo el tiempo. Eso se consigue con otro dispositivo que se denomina UPS. Y ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Pero entonces, si yo pongo un estabilizador, yo en vez de proteger la información, protejo, en teoría, algo que no hace falta proteger, y que es la computadora, porque no se va a romper por un problema que esté acá. Si esto protege que cae un rayo, por ejemplo, un rayo, por más que yo le ponga todas las protecciones que quieran, nada defiende un rayo. El rayo, si cayó, olvidate. Si hay una tormenta eléctrica, lo que tenés que hacer es apagar la computadora, desenchufarla y asegurarte de que, bueno, que no tengas la mala suerte que te caiga un rayo en tu casa. ¿Sí? En general, un rayo no hace falta que caiga justo sobre un cable, sino que al caer cerca, si pasa un cable más o menos cerca, genera una corriente que se llama corriente de inducción, que también lo van a ver cuando vean física eléctrica en segundo año, pero básicamente lo que quiere decir es que una corriente en un cable que pasa por un lado, o un rayo, genera que otro cable que está cerquita también tenga una corriente igual. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un rayo que cae cerca, en los cables a los cuales no les cayó el rayo, es como si hubiera caído un rayo, porque se generó una corriente paralela igual a la del rayo, o lo máximo que se banque el cable. ¿Sabes? Como que de golpe tenemos una sobretensión enorme en el cable sin que haya caído el rayo directamente sobre el cable, aunque haya caído cerca, alcanza. Entonces, si tenemos la mala suerte de vivir en una zona donde caen rayos seguidos, tenemos que tener la precaución de desconectar todo de la computadora. El cable de alimentación, el cable del módem, el cable de red, todas las cosas que pueden estar conectadas, porque nunca se sabe por cuál de los dispositivos puede llegar a venir la descarga eléctrica. Entonces, en general, contra un rayo, por más que le pongamos un estabilizador, no hay nada que lo defienda. Pero si lo que yo quiero es problemas de alimentación de la empresa que provee la electricidad o alguna cosa que está acá, esto puede pasar que un día se me corte la luz y yo no me haya enterado, porque puede pasar, o cualquier otra cosita. Una UPS quiere decir esto. O a veces esto. Quiere decir que es una fuente de energía ininterrumpida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Internamente, la UPS tiene una batería donde cuando la corriente viene bien desde afuera, la pasa normal, pero si llega a haber algún problema, la corriente viene afuera, viene cargando la batería, que tiene una batería parecida a las baterías que tiene un auto, más chiquitas, de otro tipo de funciones. Pero bueno, si la corriente llega a tener mala calidad, hace un intercambio interno y en vez de alimentarlo de lo que viene de afuera, alimenta de lo que viene la batería interna. Entonces, mientras tengamos batería, sale acá la alimentación de una manera constante. Esto tiene una duración, obviamente, la batería no dura de por siempre y se va descargando. Y se descarga bastante rápido para lo que es el uso de una computadora. Bastante rápido, generalmente lo que tiene es una autonomía, que si las UPS son más o menos baratas, andan en el orden de los 15 a 20 minutos.
que nos permite esperar 2 o 3 minutos para ver si no vuelve la luz, porque a veces los cortes duran 1 o 2 minutos y ya está. Y si llega a ser un corte más largo, esperar, pasados esos 2 o 3 minutos, nos da el tiempo de guardar todo lo que hayamos estado trabajando, asegurarse de que quede todo bien guardado y apagar la computadora de la manera normal, cosa de que nos da el tiempo, estos 20 minutos, para apagar la computadora sin que se dañe nada, ni se pierda información. Entonces, estabilizador nunca. El estabilizador protege algo que no necesita ser protegido y nos caga la información en la cual estamos trabajando. Si vamos a gastar plata, ahorrémonos el estabilizador y gastemos plata en una UPS y consideremos la UPS como no solamente que hace falta gastarlo, sino como una parte necesaria de algo, de un equipamiento de la computadora. Entonces, si yo tengo que tener una computadora que esté bien alimentada, tengo que tener una fuente de calidad, ¿sí?, que esté certificada en la potencia que necesita, y una UPS para que la alimentación que le llegue a la fuente se mantenga y tengamos la posibilidad de defendernos en el caso de un problema de alimentación. ¿Sí? Si ustedes tienen una notebook, en general una notebook tiene una batería que se conecta en la parte de atrás o abajo o adelante, etcétera, de acuerdo al tipo de modelo. La batería tiene aparte una fuente de alimentación que se conecta al enchufe, que también está alimentando la batería, cosa de que si nosotros tenemos que llevarla mientras estamos viajando, esto nos da unas 2 horas, 3 horas de funcionamiento sin que la computadora haga falta enchufarla. ¿Sí? Generalmente no andan más que eso, 2 o 3 horas, y esto va perdiendo la vida útil. Hay algunos vendedores de computadoras o gente del servicio técnico de computadoras que dicen locuras o idioteces, vamos a decirlo, como que mientras tenés la computadora enchufada no hace falta que tengas la batería puesta, y te dicen sacala la batería. ¿Sí? Entonces conectá la computadora, la notebook, a la fuente cuando estás en tu casa y desconectarle la batería para que la batería te dure más. ¿Sí? Generalmente las baterías, cuando pasa el tiempo, estas 2 horas empieza a ser 1 hora y media, 1 hora y cuarto, 10 minutos y ya tenemos que tirar la batería a la basura. Que dure más, es cierto, la batería te va a durar más, pero lo que estás haciendo, la batería hace a las veces de UPS. Entonces, si yo tengo acá, ¿qué es lo que quiero proteger yo de mi computadora? La batería, que de última gasto $300 si me compro una batería nueva, ¿sí? O mi trabajo. ¿Sí? Que no sé cuánta plata tengo que gastar porque si lo pierdo, lo pierdo. Entonces, la batería no la tenemos que proteger. No es una locura que algún vendedor de computadoras o algún técnico te diga que para proteger la batería tenés que desenchufarla cuando estás enchufada a la corriente eléctrica. Jamás se les ocurra hacer semejante pavada. ¿Sí? Siempre, si tienen la batería en la computadora, usen la computadora con la batería puesta. Aunque después termine gastándose y el día de mañana tengan que conseguir una batería nueva. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, la batería hace las veces de tener una UPS en la computadora, donde tenemos no solamente los 15 minutos de una UPS para una computadora externa, sino que tenemos 2 o 3 horas de funcionamiento, como si no hubieran cortado la luz. Entonces, nos aseguramos que podemos seguir trabajando de una manera normal. Bueno, chicos, con esto terminamos con lo que es la clase, todo lo que sea hardware. Cualquier cosita, yo estoy disponible para cualquier consulta de WhatsApp cuando ustedes necesiten para alguna cosa. A partir de la clase que viene empezamos con software. La clase que viene va a ser el miércoles a las 19 como hoy. Y les voy a pasar un apuntecito que va a ser el apunte número 2 en el cual empezamos a hablar de estos temas. Hasta luego, chicos.